Bueno, empezamos con el tercer programa del día de hoy, ¿no? Estamos acá con Timo. Les quiero recordar a todos y a todas las que nos están viendo o nos van a ver en un futuro que este es un programa nuevo que se llama Estamos a Tiempo, en donde vamos a charlar un poco de la cultura. Van a venir compañeros y compañeras imponentes e importantes de este ámbito y que saben. Hoy, por ejemplo, tenemos un gran invitado, que yo estoy muy contenta, un poco nerviosa, hoy estoy nerviosa. Y les paso a recordar también que si quieren, pueden ver los anteriores. El anterior fue con Marina Glesser, que estuvimos charlando un poco de su infancia. Bueno, estuvimos rosqueando un rato también y ella nos contó sus próximos proyectos. Y el anterior fue con Cecilia Rosetto, al que también los invito y las invito a escucharlos, porque ella es una grosa y la amamos. Bueno, y paso a presentar a mi querido compañero Timoteo, que está acá al lado mío. Hola Marti, hola a todos. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estamos ya en la tercera edición, pero mejor diría tercer programa de Estamos a Tiempo en EVA TV. Bueno, hay algo particular que haya sucedido en la semana, en los días previos Hacemos a un este poquito programa. de agenda, a ver, dale. Hay algo importante y es que Crucial. la señora expresidenta de la República Argentina, Nuestra Cristina querida Kirchner, Cristina, la querida decilo, Cristina, decilo. se cruzó con el señor presidente que anda boludeando el Twitter. Total. Anda boludeando en Twitter. Le dedicó una cadena nacional, casi, Asimismo, ¿no? Pensar que a Cristina la criticaban, ¿no? Por las cadenas nacionales para En anunciar donde, obras. en donde sí hablaba de cosas trascendentales y lo que nos Sí, importa sí. A todos los argentinos. La comparaban con Kim Jong-un por hacer propaganda de Estado, cuando, bueno, la compañera utilizaba la cadena nacional para anunciar obras. Hoy en día el presidente lo utiliza para hacer gestos obscenos a toda la República Argentina, porque tiene viste, hay un clip medio extraño que está haciendo gestos Lo raros. dijo Cecilia ya el otro día, el primer Sí, programa, son y pueden ir a verlo, paso a recordarlo. Son muy de nuevo. anales, dijo Cecilia. Y bueno, y además lo utilizó para dedicarle una clase de supuesta clase de economía a la vicepresidenta, que además presentó un nuevo paper. Son 8 páginas que habla sobre la situación a estos 9 meses de gobierno de Javier Milei. que hace una buena síntesis sobre algunos temas económicos. La verdad que es algo muy interesante y creo que es una buena síntesis. Quizás no es tan un paper, no tiene la intención de ser un paper completamente revolucionario como lo han sido sus anteriores, pero es una síntesis muy interesante sobre el programa económico de Milei y lo que está haciendo en la población argentina. Así que recomendamos leerlo, hay que leerlo, de hecho para los militantes hay que leerlo, es una tarea en todas las básicas del país. Pero bueno, eso es lo que ha sucedido en los días previos a este programa. Es la economía bimonetaria, estúpido, dice Cristina. Bueno, ahora sí, Líquido. pasamos a presentar a nuestro querido invitado, Mauricio Cartún. Palmas, por favor. Sí, que en realidad, perdón Mauricio, te interrumpo, antes que presentarte a vos, nos tenés que presentar vos a nosotros, la verdad, casi sos un invitado que no necesita ser presentado. Totalmente. Bueno, muchas gracias, contento de estar aquí. Mauricio, vos sos bonaerense. Hoy nos contabas que naciste en San Martín. San Martín. Estuvimos charlando un poco. Esto no está en la pauta, pero me gusta charlarlo porque estuvo interesante lo que estuvimos hablando al principio cuando llegaste, que es sobre la creación de universidades públicas en General San Martín, que estuvimos rosqueando un poco. Sí, mira, para mí un fenómeno medio perturbador, porque la UNSAM se construyó sobre galpones abandonados del ferrocarril. En esos galpones abandonados, cuando yo era adolescente, encontraba refugio en las ratas al colegio. Buena parte de las ratas que yo me hice en el colegio secundario las pasé en esos galpones abandonados leyendo. Mi familia es una familia más o menos conocida en San Martín, entonces para mí andar por la calle en horario de clase era muy buchón. Yo me tenía que esconder en algún lado, haciendo tiempo como para ir al cine en general. Siempre tenía ahí un par de horas. Entrabas a la 1 al colegio y la primera de cine empezaba a las 3 de la tarde. Esas 2 horas yo las pasaba en un galpón abandonado que nosotros conocíamos como el tornavía. El tornavía es un gran galpón en el que las locomotoras entran por la vía y es una calecita. Entra, la calecita da vuelta y la locomotora puede salir por el otro lado. Uno siempre se pregunta cómo dan vuelta los trenes.
Entonces, el tornavía era eso, estaba abandonado. Y yo, para mí era perfecto. Iba, me sentaba en una pila de maderas que había y leía 2 horas hasta que empezaba el... En ese mismo galpón, en el tornavía, se construyó la sede central de la UNSAM. Y lo paradójico es que en ese momento, ese pibe que se hacía la rata porque le iba mal en el colegio, porque repetía, porque no parecía no tener demasiado futuro en lo intelectual, en ese mismo lugar me entregaron un doctorado honoris causa. Cuando yo pienso ese fenómeno, me conmueve lo personal, pero también me conmueve lo social, pensando, era un galpón. También los que vivíamos allí en ese momento no teníamos dónde estudiar. Estudiar era todo un desafío. Inevitablemente tenías que pensar en voy al centro, voy a la capital. No había nada en San Martín. ¿Y cuándo fue construida la Universidad de San Martín? La UNSAM, no sé exactamente... No nada te podría decir preciso, la fecha. pero... No sé, sí, a partir del 2000... Sí, debe haber sido en 2000. 2000, ¿qué gobierno? Lo que yo conozco, yo empecé a laburar en la UNSAM en algo así como el 2000. Ah, qué paradoja, 2010. encima también después. Sí, di Mirá. clases, hay una carrera preciosa de títeres y objetos. Y yo venía de dar clase de dramaturgia para títeres y objetos en la Escuela de Titiriteros del Teatro San Martín y por deriva natural fui a parar a dar seminarios allí. Así que también terminé enseñando en ese lugar. Wow. Y ahora lo último, este año, hice un trabajo para la editorial. Hice una presentación, un prólogo para la publicación de una obra de Armando Discépolo que a mí me gusta mucho, Babilonia, en una colección que se llama Los Clásicos, que ya andan dando vuelta por ahí los libros, preciosos, súper accesibles. Bueno, nos fuimos un poquito. Increíble. Contexto, estamos acá con Mauricio Cartún, lo vamos a estar entrevistando. Y empezamos por esa pregunta, en realidad por una cuestión de que hoy la universidad pública está siendo constantemente golpeada y me parecía pertinente poder charlarlo, aunque sea como para empezar con eso, fuerte al medio. Pero ahora sí, pasamos un poco más a lo que es tu carrera. ¿Cómo fue tu contacto con el teatro? ¿Cuál fue tu primer contacto, el primer acercamiento? Mira, el teatro, hablaba hace un par de días con gente que está investigando sobre el fenómeno de la vigencia del teatro y yo les decía la importancia de crear nuevos públicos, de cómo cuando vos desde chico incorporás el lenguaje podés disfrutarlo. De la misma manera, por ejemplo, que para ver cine, aunque uno no se dé cuenta, tu cerebro tiene que incorporar el lenguaje por cortes. Lo incorporás muy rápidamente, pero el cerebro tiene un laburo hasta que entiende el lenguaje por corte. El teatro también, para aquel que nace con el lenguaje por corte en la pantallita, incorporar el lenguaje del teatro, que es un punto de vista único, una situación única, algo que se cuenta con recursos absolutamente materiales en un presente y a tu mirada allí, es un desafío. Si no lo incorporás, no lo disfrutás. Yo lo incorporé de muy chico porque mis viejos eran teatreros y les gustaba ir al teatro. Curioso, mis padres, ninguno de los dos tenía terminado su colegio primario. Los dos habían hecho hasta 3er grado de primario y en escuelas rurales los dos. Mi viejo en Santa Fe y mi madre en una aldea de Asturias. Y sin embargo, tenían ese impulso del inmigrante de transmitir cultura a los hijos, digamos, ¿no? Como ellos sí van a poder estudiar. Y iban mucho al teatro, me llevaban, en esa época era bastante habitual esto de ir incluso a ver teatro de revistas. A mi viejo le gustaba mucho ver teatro de revistas. Y entonces yo vi a los cómicos de mi infancia, verlos allí. Bueno, todo esto me fue creando, en principio eso, el disfrute de poder ver teatro. Luego vino el otro fenómeno que fue escribirlo. Eso fue una deriva rara, eso fue así. Yo escribía narrativa. En el medio... ¿Esto a qué edad? ¿A qué edad? Escribía narrativa a los 17, 18, 19, pero escribía narrativa
A ver, escribir narrativa, o sea, escribía cuentos que no le mostraba a nadie. Navidad. Pero simultáneamente, al mismo tiempo, desarrollaba con gran éxito mi fracaso escolar. 3 años de alumno repetidor en el secundario. Es decir, eso es un... ¿Cómo te puedo decir? Eso lo llevas como una copa. Ese es el trofeo. Imagínate, yo tenía 20 años y estaba en quinto. Era el más grande de todos. Eso era como llevar el trofeo. Eras el que compraba alcohol. Sí, exactamente. Y además manejaba. Claro. Manejaba, y a veces iba con el coche. Mis ex compañeros de secundario se acuerdan, dice, era el que tenía coche. Ahí está. En ese marco, cuando tenés la sensación de la cultura no está hecha para mí, no puedo terminar ni siquiera el secundario. En ese momento, a los 20 años, gané un concurso literario. Mirá. Una revista de por entonces que se llamaba Hoy en la Cultura, una revista muy bolche, en la que conjugaban buena parte de la intelectualidad de izquierda de aquel momento, y de pronto, sí, che, eso lo haces bien. Un mentor literario que leía mis cosas, no iba a talleres, pero repartía cuentos por todos lados y me iban haciendo devoluciones. Un periodista de mi barrio, de San Martín, me dijo, lo más débil que tenés son los diálogos. Me dijo, mira, hay una manera de entrenar los diálogos en narrativa que es escribir teatro. Escribí teatro porque eso es un buen entrenamiento. Aunque nunca más escribas teatro. Escribílo como entrenamiento. Él había tenido obras de teatro escritas. Hugo Loiacono se llamaba, y murió hace muchos años, y hace poco me regalaron sus obras de teatro. Mirá. Las que él había escrito también, pero él sí escribía como dramaturgo. Lo cierto es que un día vi un aviso de un curso de dramaturgia en un teatro de la calle Corrientes, en Nuevo Teatro, y dije, bueno, ahí está, como quien va al Megatlón, ¿viste? Sí, bueno, ahí está el gimnasio. Vamos a entrenar los diálogos. Entonces, Brillante. a partir de eso que vos te empezaste o que comenzó tu proceso de formación en todo lo que vendría a ser la rama teatral, ¿no? De la cultura. Sí. A partir de eso. Sí, ahí fue el descubrimiento del lenguaje del teatro, pero más que el descubrimiento del lenguaje del teatro fue el descubrimiento del mundo del teatro. Así como la narrativa es solitaria, así como la narrativa te obliga a un lugar medio recóndito de vos mismo. Recontra, sí. Sí, el teatro es todo lo contrario. El teatro es el lugar social. El teatro en principio, sobre todo en ese momento, década del 70, era el lugar de la militancia, era el lugar de la fiesta, era el lugar del amor. El teatro nunca es solitario, el teatro siempre es acompañado. Total, sí. Para que te des una idea, yo empecé a estudiar dramaturgia y dentro del primer año en el que estaba estudiando, entré en la que por entonces era la Asociación de Estudiantes de Teatro, que después desapareció con el tiempo, y terminé siendo vocal de la conducción, simplemente porque era el único representante de la rama de dramaturgia, no había otro, o sea, había que meter alguno. Y entonces la sensación era un lugar muy incluyente. Rápidamente me sentí incluido en todos los campos. Por el otro lado, el teatro tenía en ese momento un auge como lenguaje de difusión política, sobre todo extraordinario. Fui muy influenciado por algunos de mis maestros, Augusto Boal, un brasilero, hasta el día de hoy se sigue trabajando con sus técnicas, y me quedé. Claro, mira, bueno, entonces, qué historia, ¿no? Qué bárbaro. Y vos mientras empezabas a hacer teatro y mientras lo practicabas y lo ejercías, ¿vos hacías algo en simultáneo? ¿Cómo era tu vida en aquellos Laburaba en el entonces? mercado de abasto. Entraba a las 3 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Claro, a ver, explica tus jornadas, digamos, haciendo teatro. Era así. A ver, en principio, el mercado de abasto había sido una herencia. Mi padre tenía puesto en el mercado de abasto, murió mi viejo cuando yo tenía 18, y mi hermano y yo nos hicimos cargo de eso. Había que él mantenía a su familia, pero también yo mantenía a mi madre, así que no había opción. ¿Los dos a qué edad? Claro. ¿A qué edad se hicieron cargo 18 años. Empecé a trabajar allí. Mi madre me pedía que termine el colegio secundario. Yo no lo hubiera terminado, yo hubiera alargado ahí, porque
Me levantaba todos los días a las 2:30 de la mañana, vivía en San Martín. Iba dormido hasta el mercado, que eran 15 cuadras, a veces caminando, a veces íbamos con mi hermano en el coche o en el camión. Trabajaba de 3 de la mañana a 9 de la mañana. A las 9 se decía hacer la caja, que es contar la guita, armar las planillas y demás. Había que esperar a las 10 de la mañana que abriese el banco. En ese momento en esa época los bancos no eran como ahora, a las 3 de... no, igual que ahora, perdón. Hasta sí, las 3. Sí. Sí, ya en esa época hubo un momento que tenía otros horarios, pero no, en ese momento ya era igual que ahora. Abría a las 10 de la mañana y seguía hasta las 3 de la tarde. A las 10 de la mañana ibas al banco, hacías los trámites bancarios y te ibas a dormir. Y sí, estabas muerto. Lo que pasa es que cuando empecé a estudiar teatro me di cuenta que había actividades que también eran complementarias a la mañana. Entonces ya empecé... A ver, ¿cómo hago? Yo tenía yo estudiaba dirección en una época y mi maestro, Oscar Fessler, me pedía que lo asista en una apuesta profesional que él estaba haciendo. Y entonces me decía, necesito que venga a las 11 de la mañana a mi casa. Bueno, vamos. Entonces, terminaba a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde me iba a dormir y dormía hasta las 2 de la mañana. De la mañana del otro día. Claro. Había días que hacía eso, había días que me acostaba a las 11, me levantaba a las 7 y me iba al centro a algún curso. A veces me iba sin dormir al mercado. ¿Y los cursos eran en San Martín o eran en Capital? No, en Capital todo. Claro. No, en San Martín no estudié nada, no, es que no había tampoco. Claro. No, todos los cursos eran en Capital y empecé a hacer cursos, la verdad, empecé muy al tanteo, porque como no tenía terminado el secundario, tampoco podía encarar una carrera, y aunque lo hubiese terminado, tampoco podía encarar la carrera, no me daba ni la energía ni el tiempo, entonces hacía cursos, qué sé yo, me anotaba en unos cursos estrafalarios, literatura de vanguardia. Gracias a eso, sí, qué sé yo, descubrí que había un curso que lo daba Juan Jacobo Bajarlía, un autor hasta el día de hoy todavía tiene algunos libros trascendentes que siguen teniendo mucha vigencia. Y me fui a estudiar literatura de vanguardia con Bajarlía y de pronto me abría la cabeza el tipo, sí. Porque claro, de pronto encontrarte con toda esa... Poder leer esa literatura y entenderla a la luz de alguien que pudiese explicarla, por ejemplo. Yo creo que fue interesante eso del picoteo, porque a diferencia de la universidad, que te obliga a sistematizar, yo hice, viste como cuando hay una picada y vos decís, no, mira, yo como el salame, el queso, pero no como, yo a mi aceituna, no, pero este queso no me gusta, ¿qué otra cosa hay? Esos platitos a mí me fueron completando intelectual e ideológicamente, porque también era a ver qué y por qué decía, por qué voy a estudiar con este y no con este. Sí, total. Digo, ¿por qué? Augusto Boal, director brasilero de teatro, que había venido en su exilio a trabajar a Buenos Aires, había venido a vivir a Buenos Aires, pero que empezaba a dar clases porque se había tenido que ir de Brasil. Elegirlo también era una elección ideológica. Sí, olvídate. Claro, pero vos siempre fuiste más de la cuestión teatral o hasta laboral que de la académica, digamos. Es algo que ahí hay algo como que me perdí un poco, digamos. Sí, absolutamente. Tanto es así que yo terminé siendo profesor universitario de 25 años, tuve cátedra en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Gracias a la ley de saberes especiales y gracias a que algunas cosas que sabemos algunos, que nos fuimos formando de manera espontánea, en algún momento tuvieron titulación. Claro. En algún momento bueno, alguien tiene que enseñar dramaturgia. ¿Quién tiene título de dramaturgo? Nadie, no existe el título de dramaturgo. ¿Qué haces? Llama al dramaturgo que tenga, digamos, llama a todos los dramaturgos, hace concurso y el que gane el concurso, así fue que yo terminé dando clases y por supuesto yo terminé creando la carrera de dramaturgia en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, donde se recibió mucha gente que, por supuesto, al poco tiempo, si nos presentábamos en un concurso, tenían más posibilidades que yo, porque ellos sí tenían título. De todos modos, a mí lo académico siempre me produjo cierta alergia en sus mecanismos
menos interesante. Digo, los mecanismos menos interesantes de lo académico son formar académicos. Es que, ¿sabes que el teatro a mí esto es percepción mía, pero el teatro siempre me da, es como también la escritura lo mismo, como de lo pretencioso, ¿viste? Como tenés que estar muy formado, leer mucho, conocer todos los directores, escritores, autores. Como que me da esa sensación, no sé si es real. Yo hice teatro igual 8 años o 7 años, no me acuerdo, en La Plata. Y siempre fue como, bueno, pero nunca vas a llegar a esto, ¿entendés? Como que es muy exclusivo. Mira, el teatro es para pasarlo al cuerpo. Hoy le contaba, charlando con un amigo, le contaba que cuando yo daba clases en Tandil, en mi cátedra, a mis ayudantes, adjuntos y ayudantes alumnos y los ayudantes nombrados, a todos lo que yo les pedía es que por lo menos una vez por año estrenaran algo. Entonces decían, bueno, parecía una especie de capricho, y yo decía, no, si no lo tenés en el cuerpo no lo podés enseñar. Claro. Si vos estudiaste teatro, hay algo donde lo que hay que abandonar es justamente la búsqueda de hasta dónde es la formación. La formación es hasta el momento en el que el vaso rebalsa y lo que rebalsa es el deseo. En ese momento tenés que empezar a hacer. Cuanto más rápido hagas, muchísimo más rápido lo vas a incorporar. El segundo paso es enseñarlo. Claro, y... No, sí, porque me parece enseñar, enseñar es la mejor manera de aprender algo. Sí, también tener cuáles son tus objetivos, porque capaz que terminar siendo, no sé, algún famoso no es lo que mismo. Eso iba a preguntar en realidad, ¿cómo funciona la lógica? Sí, porque yo creo que la hay, o sea, obviamente, porque tenés bandas que son más conocidas, menos conocidas por la música que hacen, que yo creo que hoy formar una banda de rock, cuando el mercado pide otra cosa, es no solo más difícil, sino que también hay bueno, quizás no es lo que se pide, digamos. Ahí en cuanto al teatro, y no solo el teatro, sino también podemos mechar también con la escritura. ¿Cuál es la libertad de poder hacer lo que uno quiere sin importar o sin darle bola a lo que dice el mercado? Que quizás el mercado no es el mismo mercado cuando hablamos de otras cuestiones un poco más de las ciencias duras, no sé, de la economía pura. Quizás no hay que verlo como algo tan antagónico, en el sentido de que, al fin y al cabo, muchas veces el mercado teatral es lo que la gente quiere. Quizás no es algo tan antagónico, pero vos dependés completamente de eso o podés subsistir sin darle pelota. Mirá, nosotros tenemos un circuito muy importante, por ejemplo, de teatro independiente, que en otros países no funciona también. Hay países donde si vos te querés dedicar al teatro, tenés que pensar casi exclusivamente en profesionalizarte. Aquí no. Aquí efectivamente es un medio expresivo en el que vos podés trabajar toda tu vida sin conectarte nunca con el campo definitivamente comercial. E incluso, si lográs el gran fenómeno, yo lo he practicado siempre, podés vivir en el campo del teatro independiente. Mirá. Podés crear dentro del campo independiente también una cooperativa con la cual ganarte los garbanzos. ¿Y cómo se gesta eso, por ejemplo, el campo independiente y cómo está conformado? No solo por, me imagino, ¿no? Artistas y demás, pero ¿juega algún rol el Estado? ¿Cómo es? Hay dos grandes factores. Hay un factor histórico, tiene que ver con que nosotros hemos tenido inmigración italiana, española y centroeuropea judía, de gran tradición de teatro, de una gran tradición de teatro, que cuando llegaron empezaron a demandar teatro. Por eso vos vas a cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires y está el Teatro Cervantes, que lo hicieron los españoles, y la Dante, que lo hicieron los italianos. En principio tenemos una tradición de teatro. Luego, en la inmigración europea llegaron grandes maestros de teatro. Nosotros recibimos formadores de teatro de altísimo nivel europeo que se iban de Europa, como si vino mi madre, por hambre, porque pensaban que en América le iban a pasar mejor. Luego, eso creó un campo muy importante, creó un público, creó un movimiento, creó un teatro independiente y hace 23 años o 24
salió por fin la Ley Nacional de Teatro. La Ley Nacional de Teatro creó un instituto. Ese instituto comenzó a funcionar con subsidios que sostienen tanto a la sala como a los grupos independientes, y eso creó una especie de gran explosión. Claro. Entonces, digamos, está basado más que nada en una cuestión más tradicional, más cultural, pero sí ha participado el Estado en, ¿cómo decirlo, no? Bueno, en la promoción y en el salvaguardar esta industria, digamos. Eso es interesante. Y es interesante ver cómo puede llegar a evolucionar ahora con un gobierno que está en contra de todo eso. Más que ir directamente al punto de que está en contra de la cultura, hablar sobre los recortes del gasto público que han habido y cómo va a desenvolver eso, por ejemplo, en la escena particular del arte. Sí, El arte o el teatro, digamos. En el teatro es muy claro, qué sé yo, los subsidios del Instituto Nacional de Teatro se han reducido a cifras que ya no alcanzan para hacer la producción de un espectáculo. Entonces, lo que hasta hace poco, hasta hace un año, estaba funcionando, ya deja de funcionar. No cerró porque no se aprobó la ley por la cual se cerraba, sino naturalmente el instituto hubiese cerrado. Lisa y llanamente, porque muchas veces se dice, va a cerrar, o pasa esto, está desfinanciado. ¿Qué implica para los artistas que suceda esto, este desfinanciamiento? Puntualmente, desde tu perspectiva, además, como dramaturgo y todo, ¿qué implica verdaderamente, como para que se entienda ese mensaje? Mira, en principio, si no hay subsidios, todo el teatro que se puede producir lo tiene que producir una empresa comercial. Una empresa comercial tiene altos costos, por lo tanto, sube mucho el valor de entrada. La empresa comercial, para recuperar, necesita grandes salas, no puede trabajar en pequeñas salas. Por lo tanto, si va a grandes salas, necesita también grandes nombres, porque si no tiene grandes nombres, el público no va y no paga esa entrada cara. Todo esto crea el fenómeno del teatro comercial, que no es ni bueno ni malo en sí mismo. Es una forma cuyo objetivo es la rentabilidad. Claro. A ver, ¿cuál es el fenómeno opuesto? El teatro independiente. El teatro independiente es un teatro donde hay entradas económicas. ¿Por qué puede haber entradas económicas? Porque las salas tienen su subsidio y porque estos elencos han hecho espectáculos con un subsidio que les permitió montarlo. Claro. ¿Dónde repercute esto? En el espectador, que paga, en cambio de pagar una entrada de 25.000, de 30.000 o de 40.000, paga una entrada de 8, de 4, de 10. ¿Cuál es la repercusión inmediata? Hay menos espectáculos en el Independiente. Como hay menos espectáculos en el Independiente, la gente termina, si quiere ir al teatro, tiene que ir a teatro comercial, y por supuesto el teatro comercial también. En términos de contenido, no tiene ni la variedad, ni la calidad, ni la audacia que tiene el otro. En el otro se puede probar. En el teatro comercial, ¿qué vas a probar? Hay una bajada de línea mucho más fuerte, digamos, ¿no? Más que bajada de línea, es un teatro extremadamente más pasatista, es un teatro que tiene que tratar de llegar a todos. Claro. Es decir, es un teatro, insisto, digo, no está bien ni mal, tiene que ver justamente con el comercio. Es un teatro que tiene que llegar a mucho público para poder sostenerse. Sí, pero ya el teatro deformado, independiente sí. no tiene esa necesidad, Claro. trabaja de otra manera. Claro, que puede apuntar a otros públicos y sin tener que deformarse para tener que... Exactamente. Es lo que suele pasar en realidad con la comunicación y con el entretenimiento en sí, ¿no? La necesidad de cubrir todas las puntas, ¿no? ¿Cómo era la frase? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Sí. Bueno, algo así. Yo creo que el entretenimiento, lo que ha pasado en años recientes es que se ha atomizado completamente intentando cumplir todas las puntas posibles. Después terminas generando un producto que es poco satisfactorio para una gran parte de las personas que lo consumen, pero en cierto punto también cubre un público mayor. Porque también, o sea, si vos estás haciendo algo completamente naif y muy al aire, sin cubrir nada en particular o sin tocar cosas. Bueno, y el cine comercial, en relación a la politización del teatro, que yo pienso es algo que pensaba porque
porque es algo que en La Plata se hace mucho ahora con, bueno, la reapertura del, no ya nueva, pero no tan nueva, que se hizo en 2022, la reapertura de la ginastera y bueno, a partir de la nueva gestión del Instituto Cultural en la provincia de Buenos Aires. Perdón, hubo un estornudo en el estudio y me empecé a reír. ¿No? Hay un contenido político que se siente mucho y que es muy importante. Yo lo nombro porque estamos en el mes de septiembre, viene el 16, Noche de los Lápices, bla, bla, bla. Pero hay un contenido de polarización distinto con el cine independiente o con el cine comercial. Imagino que sí, porque justamente lo que dijiste vos, ¿no? Mirá, leía ayer hay un libro de Naomi Klein, un libro que tiene ya como 10 años, pero que habla de la teoría del shock. Entonces dice que cuando aparece una situación de crisis, lo que aparece es un tiempo de shock en el que todavía no hay tiempo para escribir el relato de lo que ha pasado. No se puede escribir la narración de lo que ha pasado. Estamos en el momento del shock. Estamos viviendo un momento en el que todavía no se ha escrito lo que está pasando. Ni se puede escribir. Está en movimiento. Inclusive, mira, estamos en el tren y se mueve demasiado. No puedo ni siquiera escribir. No me entiendo la letra. Es muy buena frase esa, ¿no? Digo, además, para poner en la televisión ahí. Estamos en el momento de shock. Es muy interesante. Momento de shock. Y en el momento de shock, en realidad, hay que esperar a tener alguna perspectiva, mirar hacia atrás, hacer esa recopilación, y ahí es donde aparece el relato. Ahí es donde aparece la historia. Ahí es donde, en ese momento puede aparecer la narración, y la narración nos permite entenderlos. En este momento, todo es un cruce de... es un cruce de cosas muy fuertes, muy violentas, muy inconsistentes por momento. Es como cuando dos tipos se cagan a bifes en la calle. Es imposible pensar, che, pero fíjate que no tuvo buena guardia. No hay guardia, están tirando zapallazos, se están cagando a trompadas, se la están dando. No hay manera no lo podés pensar en términos de estilo de boxeo. Se están pegando. En este momento está pasando algo así. Creo que superado el shock, vamos a poder mirar este momento, y cuando miremos este momento tendremos inspiración para escribir tantos libros, no todos felices, pero muchos. Wow. Qué lindo, qué lindo. Totalmente. Y ojalá. Totalmente. No sé cómo hacer igual para pasar el shock, ¿no? Sí, yo creo que hay que frenar un poco la pelota. Pasa. Bueno, mirá, qué sé yo, mi generación pasó el shock del golpe del 76. Olvidate. Yo viví ese shock. Bueno, en relación a eso, el teatro abierto, que fue un movimiento cultural que comienza en 1980. 80. Contra la dictadura. ¿Cómo fue esa experiencia? 80, a ver, yo dije 80. 80 o 81. No, 81, perdón, sí. 81. Mira, eso fue una cosa muy curiosa. Se juntaron dos elementos. Uno es que en lo que es hoy la UNA, que en ese momento era el conservatorio, levantaron una cátedra de teatro argentino. Se empezó a decir, pero no, ¿cómo vas a levantarla? ¿Por qué le vas a levantarla? ¿Cómo van a levantar la cátedra de teatro argentino? Empezó una protesta. ¿Quiénes se hicieron cargo de esa protesta? Los dramaturgos. Los dramaturgos sobre todo, porque siempre no nos dan bola, no nos estudian, no nos van a estudiar en la UNA. Coincide con que un director del Teatro San Martín, un tipo muy piola, pero que tuvo una frase desafortunada. Kive Steiff tuvo una frase desafortunada. Lo agarraron unos periodistas medio pero ¿por qué no estrenan más autores argentinos? Y él dijo, porque no hay. Bueno, la combinación entre esa frase desafortunada de Kive, que por cierto fue un tipo luego que estrenó a muchos autores y que ayudó mucho, esa frase desafortunada más lo de la UNA creó una reacción rápida. Se juntaron 10 dramaturgos liderados por Chacho Dragún, que era un líder extraordinario para armar despelotes, y decidieron hacer un ciclo que de alguna manera fuese como la demostración de, ¿ustedes quieren ver si hay autores argentinos? Acá tenés. Bueno, acá tenés 21. Y armaron ese ciclo. Pero ¿qué pasó? Ese ciclo, en el 81, además se transformó en una tribuna para hablar de la realidad. Claro.
para hablar parabólicamente, digo, para hablar metafóricamente, por supuesto. No podía tomarse el tema de la dictadura de manera literal. Entre otras cosas, creo que todavía persistían restos del shock. Y si no, por lo menos lo que quedaba también era el temor. Bueno, hay que hablar de una manera elíptica. Por supuesto, sí. Pero se habló de la realidad. Metafóricamente, elípticamente, se habló de la realidad y se crearon parábolas que de alguna manera ejemplificaban y opinaban sobre la realidad de ese golpe. Tan fuerte fue eso que antes que terminase la primera temporada, un comando nunca lo suficientemente investigado le prendió fuego a la sala, quemó el Teatro del Picadero. Y eso, curiosamente, creó una reacción que multiplicó la energía, sí, porque hasta los productores comerciales, Carlos Rottenberg, por ejemplo, de un productor comercial muy importante, inmediatamente ofreció la sala. Ah, ¿no tienen sala? Vengan a hacerlo acá. Y entonces eso, que era una especie de pequeño fenómeno que estaba creciendo desde lo marginal, saltó a un lugar muy, muy importante. Bueno, ahí luego se hizo 82, 83, 84, y luego ya vino la democracia y desapareció lo imperioso que tenía Teatro Abierto. Fue un lugar precioso, entre otras cosas, porque nos hizo mirarnos las caras. Claro, entonces el Teatro Abierto tuvo ese rol muy importante en ¿no? en el combate con la dictadura y todo el arte en sí. Esto lo habíamos hablado, creo, con Cecilia, en el primer programa. Lo hablamos sobre todo con Cecilia Rosetto, de la importancia del norte. No me acuerdo si era particularmente con la dictadura, pero es interesante igual. Yo pensaba cuando decías, ¿no? de hablar de la realidad ¿no? de una manera oculta. Yo pensaba también en Charlie, en Alicia en el País, en Serú Girán, que bueno, todo el arte en general tuvo una manera brillante de poder hablar, de poder marcar agenda, sin marcarla al mismo tiempo, sin hablar de esa agenda. Eso fue muy interesante. Algunos se tuvieron que exiliar, eso sí lo hablamos con Cecilia, algunos se tuvieron que exiliar, y otros, bueno, fueron tan ingeniosos para hacerlo que dejaban duda de lo que estaban haciendo, pero que quizás o no se animaron o no pudieron justificadamente poder fletarlos, ¿no? Yo ahí quería hacerte una pregunta muy particular. En cuanto al tiempo del shock, hay una cuestión que ha cambiado mucho el entretenimiento, los cuales son las redes sociales. Son, ¿no? Esta nueva era digital y de los celulares y bla, bla, bla. Nosotros tuvimos una particularidad, la producción de este programa tuvo una particularidad para poder contactarte, y es que tuvieron que recurrir a métodos más analógicos de los que estamos acostumbrados para poder contactarte. Creo que directamente tuvieron que llamarte al fijo, una cosa así medio... conseguir tu mail y luego... Sí, algo que fue tremendo. Yo cuando me enteré dije, es impresionante. ¿Vos qué nos podés contar? ¿Cuál es tu relación con todo este mundo digital, electrónico? A ver, nada, yo siempre aclaro porque si no uno se vuelve como una especie de chiita, no es fanatismo. No uso teléfono celular, no lo he usado. Y mientras pueda no lo usaré, no la tengo fácil, ya la vida sin teléfono celular se empieza a poner muy complicada. Pero mientras pueda resistirlo, simplemente gano espacios de libertad. Mi trabajo es un trabajo que requiere introspección, requiere mucho tiempo de concentración y requiere que la cabeza vuele. Y el teléfono celular en realidad es un ancla, hace que la cabeza quede anclada. Mientras pueda, lo evito. Tenía un teléfono de línea, Telecom lo retiró porque no le conviene mantener los cables. Así que ya el teléfono de línea salió. Encontré que una vez que había contratado internet, me dijeron que venía con una línea que no la había usado nunca, la puse en uso, ni me acuerdo el número tengo anotado acá el número. En el interín, como no uso teléfono celular, usaba reloj, el reloj se me cagó, ya no tengo hora tampoco, lo llevo ahí en la
mochila, pero no anda. Creo que atrasa 40 minutos, pero nunca puedo calcular demasiado bien. Y por último, hace 2 semanas el portero eléctrico de casa empezó a andar mal. Con lo cual, estoy efectivamente en una especie de... Atrapado. Estoy en una crisis. Desconexión. Estoy en una crisis en la cual todos los días mi compañera me mira y me dice, ¿cuándo viene el... Ya fue cuando viene el celular. Mientras pueda. ¿Pero redes sociales consumís? No tengo más remedio porque teniendo espectáculos en cartel, si no tenés redes sociales no podés hacer difusión. Total. La difusión es toda por redes sociales. A ver, hay un fenómeno que, por ejemplo, la generación de ustedes no vivió hoy, pero hasta hace, no tanto, no, ustedes ya estaban molestando. Hasta hace 15 años, si vos querías estrenar un espectáculo, para que la gente pudiese ir al espectáculo, tenías que pagar avisos en los diarios. Claro. Se llaman los destacados, había que pagar los destacados. Cuando eso perdió fuerza, había que encontrar algo que pudiese equilibrarlo, y lo que lo equilibra son las redes sociales. Entonces yo sí utilizo redes sociales. Pero no solamente utilizo redes sociales, sino que encontré la manera de sacarle jugo que nadie le había sacado. Y a mí me da una alegría extraordinaria. Yo el año pasado publiqué una novela, Salo Solo, el patrullero del amor, escrita por completo, en su totalidad, desde el primer capítulo hasta el último, como posteos de Facebook, durante pandemia. Wow. Relatos sobre un personaje, historias sobre un mismo personaje que se fueron desarrollando durante 6 meses de pandemia, por lo menos, un poco más también, por demanda. Sí, pero por demanda realmente, esto de, che, ¿y cuándo sacas otro capítulo? Dale, hace otro capítulo más. Estamos en casa al pedo, claro. Cartón. Descubrí que en pandemia la gente se animaba a leer posteos largos. Que no tenía un pedo que hacer. Entonces, mira, sí, Cartoon. ya te habías comido todas las series, tenías todos los libros leídos de la biblioteca. Y se había peleado ya con el resto de la familia. Entonces, podés decir, che, vamos a leer estos relatos que además eran de humor. A mí me da extraordinaria alegría esto de haberle encontrado una pata creativa que, en lo que yo sé, es la primera que se construye íntegramente como posteo de una red, además de una red anacrónica como es Facebook, donde ya, los que quedamos somos de cierta generación, Claro. Pero, por ejemplo, es la que permite posteos largos. No tiene tanto límite de palabras, de caracteres, entonces podés hacerlo. Por supuesto, después empezaron a decir, no, pero ¿cómo era el capítulo de hace 3 semanas? Entonces me fui a una cosa más vieja todavía. Abrí un sitio donde podía ir cargando esos capítulos para que quedaran todos en un solo lugar. Quiero decir, la utilizo de una manera bizarra, de una manera diferente, pero la utilizo. Es que Facebook es bizarro. Es bizarro. Me encanta mi Facebook igual, ¿eh? Bueno, y ya que estamos hablando un poco de redes sociales, te queríamos preguntar, obviamente, por Julián y su gran personaje, Caro Pardíaco. ¿Lo consumís? ¿Qué pensás? ¿Cómo estuviste en esa... en cómo se formó ese personaje? Sí. Mira, lo contaba hace poco en una entrevista. Yo decía, para nosotros es un personaje caro a la familia, caro en el sentido de valorable. Porque es un personaje que Julián hacía desde chico, desde adolescente. Es un personaje con el que jodía a las amigas de su hermana. ¿Viste? Eso de Julián y Luciana se llevan 1 año, Luciana es 1 año mayor. Entonces, con 1 año de diferencia, inevitablemente aparecen esos despelotes. Y en el despelote, Julián la gastaba a Luciana con sus amigas haciendo este personaje, parodiando a algunas amigas de mi hija. Un día, hace ya, no sé, Caro Pardíaco empezó hace... No, un montón, con Malena años. Pichot. Sí, yo Con me acuerdo. Malena. Me recontra acuerdo de Sí, la sí, música y lo consumíamos. Bueno. Tendría 7, 8 años yo. Cuando empezó, nosotros nos reíamos mucho porque yo le decía, estás poniendo en valor
Digo, eso es muy bueno. Estás poniendo en valor algo que tenés en el cuerpo, un personaje. Creíamos que había pasado, Julián siguió haciéndolo ocasionalmente, pero había como, ya había pasado el personaje, habían aparecido otros y habían aparecido otros trabajos y otros intereses, y a caballo del streaming volvió Caro Pardíaco. A nosotros nos da mucha alegría, nos divertimos mucho, lo veo, pero claro, para mí es un personaje familiar, él empieza a hablar y yo ya sé cómo sigue. Así que nada, felices por lo que ha pasado. La semana pasada además fuimos a un recital del Cuelgue extraordinario ahí en nuestro barrio, en Atlanta, en el Arena. 16.000 personas. Una locura. Y entonces era conmovedor ver esto, ver esa faceta de artista intransigente con la banda. Multifacético, además. Sí, pero además intransigente en el sentido de ser fieles ser fieles a ese estilo. Eso es lo que ellos hacen y no pensar en otro tipo de demandas, y no pensar, nos piden que hagamos otra cosa. Esto es lo que nosotros hacemos. Entonces, mantener esa persistencia y meter en un recital 16.000 personas, es un logro. Y que al otro día pueda hacer una cosa tan diferente como ser un cómico en streaming, habla de algo que a mí también me gusta mucho, que es el artista de variedades. Pero por supuesto, y demuestra una virtuosidad para el arte que no es común y no es fácil de conseguir, para nada fácil de conseguir y hacer. Pero bueno, y como para ir cerrando, bueno, queremos... Acá voy a decir algo, estamos al aire, pero acá nos dicen, bueno, vamos cerrando y nosotros queremos seguir con más y no podemos, siempre nos pasa lo mismo. Pero bueno, esperamos tenerte en otro programa. No te quiero echar, esperamos pero tenerte y además queremos decir, bueno, si Julián ve esto en algún momento, le invitamos completamente a venir a los estudios de Eva TV para compartir un rato. Así se va a Europa ahora de gira con la banda, qué bueno. Y vuelve a hacer una gira medio larga, pero seguramente lo va a ver y a mí yo soy fácil, yo soy persona fácil, a mí me llaman al fijo. Lo anoto en la agenda de papel, que es la única que tengo, y después me mandan un coche, porque no me trato de ser lo suficientemente perezoso como para no tener que viajar, y me tienen acá Está cuando muy quieran, fantástico. y por supuesto les hago el puente con y Julián en el peor de los casos te mandamos una palma mensajera, si no. Paloma Mensajera. O te tocamos Fui el timbre. criador de palomas mensajeras. Está muy bien. Bueno, Te Mauricio. vamos a tocar el timbre. Cecilia Rosetto, por ejemplo, nos invitó a tomar un toddy a su casa. Así que Un té no se le niega a nadie. Ahora, no, olvídate. ahora eso, olvídate. Mauricio, muchas gracias por haber Muchas venido. gracias. a ustedes. Muchísimas la pasé muy gracias. bien, Bueno. Nosotros también. Estuvimos en el piso con Mauricio Cartún. Ahora nos vamos a unos 30 segundos de corte que va a venir nuestro querido amigo Nacho a contarnos y a recomendarnos un libro. Sí. Bueno, volvemos con nuestra última parte del programa que... Nada, la verdad que recién se acaba de ir Mauricio Cartún, lo vuelvo a recordar para quienes no nos estaban siguiendo y lo engancharon ahora, pueden retroceder y escuchar la gran entrevista que tuvimos y al gran invitado que tuvimos también. Ahora le voy a dar la palabra a mi querido amigo Nacho. Buenas, ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas noches, ya hoy martes en este caso. Arranco rápido, ya para no hacerla muy larga, que tenemos poco tiempo y
También voy a ser corto porque vengo con un cuento corto de 6 páginas. En este caso, como dije el otro día, volvemos un poco a los clásicos y no siempre va a ser cuestión desconocida. Y fui fuerte al medio, quería hablar de algo, no sabía con qué relacionarlo y fui fuerte al medio. Jorge Luis Borges, en este caso. Funes el Memorioso. Es el cuento que se encuentra en un libro que es una colección de cuentos y relatos que se publicó en el 44 y que él lo pone como una pieza literaria de una larga metáfora del insomnio. Yo lo voy a llevar para otro lado y lo voy a llevar un poco más para el lado de la memoria, para el lado de esto de los recuerdos y de muchas veces lo circular que tiene en este caso nuestro país. En principio, y para hacerlo rápido, yo quería hablar de los jubilados, quería hablar de todo esto que estamos viviendo, quería volver a hablar de esta tercera vuelta de Sturzenegger, quería relacionarlo un poco con eso y con cómo otra vez muchas veces seguimos repitiendo esa historia y atravesar esa desmemoria que muchas veces atravesamos. El cuento trata rápidamente de su personaje principal. Era una persona que tenía mucha memoria para la hora y ciertas fechas. Se cae o sea, tiene un accidente y termina perdiendo toda la movilidad. Entonces pasa de ser una persona que recordaba y que, según mismo dicen en el cuento, el relato, que veía sin ver, que oía sin oír y que básicamente era como que iba en piloto automático, que tenía un montón de herramientas para recordar cosas, pero no podía llevarlas a la realidad, no podía terminar de plasmarlas y de tener un recuerdo nítido o una situación nítida de lo que estaba haciendo. En medio de todo esto, yo lo relacioné con esta desmemoria, esta cuestión de nosotros sabemos todo lo que estamos atravesando, vemos todos los días lo que pasa y nos molesta y nos es muy incómodo realmente la realidad. Hoy la realidad nos es incómoda a todos, pero seguimos un poco andando como en ese piloto automático. Seguimos un poco viendo sin ver, oyendo sin oír y inclusive también hablando sin escucharlos, que eso lo agrego yo. En todo esto creo que hay algo que recuperar y que es volver a recuperar esa conciencia, volver a sentir las ganas de salir de esa desmemoria, de recobrar el conocimiento para poder hacer que las cosas sean como nosotros queremos. En el cuento, la inmovilidad, Funes la sentía como un precio mínimo a pagar por todo ese don que estaba obteniendo en este momento, que era este despertar, esta cuestión de volver a encontrarse a salir de esta desmemoria. Yo no sé si lo que estamos viviendo nosotros es un precio mínimo, realmente. No sé si estamos atravesando un precio mínimo para recuperarnos, pero sí tomarlo o ver la forma de encontrar de qué manera podemos recuperar y volver a tomar esas herramientas para volver a construir el país que queremos, para volver a ser todo lo que en algún momento soñamos, todo lo que en algún momento supimos ser y poder volver a transmitirlo para que eso sea efectivo y para poder volver a tener una patria justa, libre y soberana como en su momento tuvimos y como ojalá en algún momento volvamos a tener. Entonces, para cerrar como con una pregunta es eso, es tratar de entender o cómo podemos hacer para atravesar todo este momento asumiendo el costo que toca y que sea lo más mínimo posible y que podamos despertarnos y salir de esa desmemoria lo más rápido posible para tratar de volver a construir las bases de la gloriosa República Argentina. Un poco también lo que venimos charlando en los programas, o sea, el primero estuvimos charlando de esto, el segundo también, y hoy lo volvemos a repetir, es empecemos a construir un proyecto de país en donde tengamos un horizonte claro, donde veamos qué es lo que queremos, qué es lo que proyectamos, cómo nos gustaría vivir, tanto en lo colectivo como en lo individual, ¿no? Pero bueno, nada, nos quedamos siempre reflexionando con esta gran recomendación. Timo, ¿alguna reflexión que quieras hacer? No, me parece interesante el hecho de pensar el país que queremos, cómo se ha perdido
con la ausencia del peronismo, de un peronismo fuerte en el poder, porque yo creo que los últimos 4 años han sido paupérrimos y no han dejado un claro entendimiento a dónde estaba yendo el país, y ni hablar de la monstruosidad que estamos atravesando. Yo creo que sobre todo este gobierno no tiene muy en claro a dónde está yendo. Acabas de tirar toda la botella de agua. Martina, mientras tanto. No tiene muy claro dónde está yendo, porque siempre vieron que hablan del concepto de la libertad. Para ellos la libertad es la libertad económica y no explica bien el rumbo del país. No se habla del fortalecimiento Tampoco de te las explican instituciones bien igual públicas. cuál es esa supuesta libertad económica, ¿no? Bueno, es la libertad económica de justamente lo que no está en control de la Argentina, ¿no? Es la libertad económica de el poder económico concentrado, que justamente es raro ser un gran... Porque articulación tiene que haber, ¿no? O sea, a ver, tampoco somos socialistas que negamos la necesidad y la presencia del sector privado. Eso por supuesto. Ahora, es raro que desde el Estado tu única política o tu única promoción sea justamente la promoción de algo que no está en tus manos. Exactamente. Totalmente. De cederle la llave del país a algo que no sos vos. Lo cual siempre es extraño, ¿no? Y es extraño tener un presidente que dijo que el Estado era un pedófilo con los nenes encadenados en los jardines. Y el tipo después quiere ser jefe de Estado, ¿no? Es algo extraño, pero que bueno, nos damos el tupé de tener... Este es un día más en la República Argentina. Exactamente. Así Y hablando un poco de la cultura y todo lo que pasa en nuestra queridísima Argentina. Nos vamos a ir despidiendo, los saludo a los dos, Nacho, Timo. Voy a pasar a recordar las redes porque esto siempre me lo olvido y es muy importante para que puedan seguirnos, para que puedan enterarse qué es lo que pasa. Los ahí te la pusieron en pantalla, es más fácil. Afiliarse a evatv.com.ar, que nos sigan en Instagram, en Twitter, siempre digo lo mismo, no es Twitter, es X, ¿me entienden? Pero es Twitter. Va a seguir siendo TikTok y ¿qué más? YouTube. Bueno, y que nos sigan en YouTube. Así que nada, sin más preámbulos, los dejamos. Nos vemos el próximo programa, el martes que viene a las 8 de la noche. Y vendremos con más invitados, más recomendaciones y demás. Así que viva Cristina, viva Perón. Muchas gracias. Adiós y hasta pronto.